Hoy día vamos a hablar de la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff tiene una expresión compacta como esta, la cual dice que la sumatoria algebraica de todas las corrientes que confluyen a un nodo es siempre igual a cero. O si expandimos el símbolo de sumatoria, podríamos expresar así, que I1 más I2 más IN es igual a 0. Entonces, las leyes de corriente de Kirchhoff se basan en analizar el elemento nodo del circuito. Acá tenemos un nodo. En este caso, fijémonos, tenemos la confluencia de la corriente IA, la corriente IB, y tenemos dos corrientes que están abandonando el nodo, la corriente IC y la corriente ID. Bien, en el caso del análisis que vamos a hacer nosotros, vamos a adoptar la convención que aquellas corrientes que ingresan al nodo van a ser positivas y las corrientes que abandonan el nodo van a ser negativas. Entonces, en este caso, la aplicación directa a este nodo de la ley de corrientes de Kirchhoff o LSK va a ser igual al signo positivo de la corriente I sub A porque está ingresando, con signo positivo la corriente I sub B porque también está ingresando, mientras que I sub C y I sub D, como abandonan el nodo, lo dejan, van a tener signos negativos. Toda esa sumatoria va a ser igual a 0. Bien, para explicar entonces la operatoria de resolución de problemas, vamos a analizar un ejercicio propuesto por Dorff y Svoboda en su libro Circuitos Eléctricos, el ejercicio 3.31. La consigna de trabajo nos dice que hay que determinar I sub 3, I sub 4 e I sub 6. Es decir, tenemos que determinar tres corrientes. Veamos un poco el circuito que nos propone este libro. Bien, la incógnita I sub 3 la encontramos acá. Como ustedes ven, es la corriente que está circulando a través del resistor RC. La corriente o intensidad 4 es la que está circulando sobre el resistor R sub D. Y finalmente la corriente que está, la corriente I sub 6, está recorriendo la resistencia R sub F. Al observar el circuito tenemos que ver, esto es muy importante, los datos que nos propone el autor. En este caso nos están dando como datos voltajes o tensiones, acá no, acá también tenemos el voltaje y la tensión sobre esta resistencia, acá no, acá tenemos también los voltajes o tensión, y nos dan también de datos, por ejemplo, la corriente que está circulando en esta rama. Esta corriente nos está diciendo también que tiene 1 ampere, esta dijimos que tenía 2. Acá también nos da de datos esta corriente, y con esos datos tenemos que empezar entonces a analizar el circuito. Veamos. La primera incógnita es I sub 3. Analicemos I sub 3. I sub 3 en este momento está circulando sobre la resistencia RC, conozco la tensión sobre RC, y cuáles son los dos nodos que están interviniendo en I sub 3. Estos dos. Acá tenemos un nodo y acá tenemos otro nodo. Entonces, en este caso yo voy a elegir analizar este nodo. Para ello lo que voy a hacer es voy a extraer el circuito, sacando de acá y de acá este circuito, y lo voy a dibujar acá. Entonces, para analizar este nodo, reitero, voy a desconectar este tramo del circuito y lo voy a analizar por separado, porque me interesa aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Veamos qué ocurre. En este caso, entonces, ya hemos extraído el circuito, el sector del circuito, y lo dibujamos. Acá tenemos, analizando esta corriente que es 2 amperes, está abandonando el nodo. Acá tenemos una corriente de 1 ampere que también abandona el nodo,
y tenemos la corriente que nosotros desconocemos, que es I sub 3. Para estar más tranquilos, vuelvo a dibujar, pero esta vez haciendo foco en el nodo que estoy analizando y colocando los sentidos de las corrientes que me proponen como datos. Entonces se puede ver más claro que las tres corrientes están abandonando el nodo. Entonces, ahora voy a plantear la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces empiezo a analizar tres corrientes que abandonan el nodo, signo negativo. La primera corriente es menos 2, que es esta, después paso a esta otra, menos 1, y paso a la incógnita, que es la corriente 3. Todo eso, una vez que termino de analizar todas las ramas que están conectadas al nodo, las igualo a 0 porque es una suma algebraica. Ahora simplemente opero. Opero, resuelvo y llego a la conclusión de que la corriente I sub 3 en realidad tiene un valor negativo, es decir, vale menos 3 amperes. ¿Cómo se interpreta físicamente esto? Físicamente se interpreta que el sentido de la corriente I sub 3 no era abandonar el nodo, sino que es una corriente que está ingresando al nodo. Así se interpreta físicamente. Pero el resultado numérico es que I sub 3 es igual a menos 3. Ahora vamos a pasar a analizar otro nodo para obtener la respuesta a la intensidad 4. La intensidad 4 es la que está atravesando el resistor R sub D. Muy bien, entonces si yo observo acá, I sub 4 interviene en dos nodos, en este nodo y en este nodo. En este caso voy a elegir este nodo, de tal forma que voy a extraer esta parte del circuito, la coloco acá y analizo exclusivamente el nodo de intensidad. Bien, acá he dibujado, he colocado, digamos, este tramo de circuito, ahora lo vuelvo a dibujar, pero ya haciendo foco en el nodo, para que se simplifique el análisis gráfico, y puedo observar claramente cómo hay dos corrientes que están ingresando al nodo y hay una que la está abandonando. Y esa es la intensidad I sub 4. Entonces voy a plantear la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. 2 amperes están ingresando, por lo tanto, por la convención que he elegido, es positivo. 1 ampere ingresa al nodo, también es positivo. Y tengo que I sub 4 abandona el nodo, por lo tanto le corresponde un signo negativo. Una vez que termino de analizar todas las ramas asociadas al nodo, igualo a 0. Opero algebraicamente y llego a la conclusión de que la corriente I sub 4 o intensidad I sub 4 es igual a 3 amperes. Muy bien. Por último me queda la intensidad I sub 6. I sub 6 es la más alejada porque se encuentra en la rama del resistor RF. En este caso tengo que observar que la intensidad I sub 6 está ingresando a dos nodos. Uno de estos dos nodos van a ser los que voy a analizar. Entonces, elijo el nodo inferior. Entonces voy a separar esta parte del circuito, la voy a separar, la voy a extraer, la coloco acá y la vuelvo a dibujar para analizar todo en función del nodo que involucra a la intensidad I sub 4. Y en este caso, cuando vuelvo a dibujar las ramas con el centro en el nodo, me doy cuenta que simplemente tengo el ingreso de una corriente por esta rama que vale 6 amperes y ya obtuve el dato que necesitaba para la rama inferior porque era I sub 4 y ya sé que ese valor es 3 amperes. La incógnita es la corriente I sub 6 porque está abandonando el nodo. Entonces lo único que tengo que hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Empiezo. Muy bien, tengo ingreso en I sub 4, por lo tanto el signo es positivo. Tengo ingreso de 6 amperes, el signo también es positivo. Y tengo un abandono del nodo por parte de I sub 6, por lo tanto su signo es negativo. Al operar algebraicamente llego a la conclusión de que I sub 6 es igual a 9 amperes. Bien, de esta forma concluimos el análisis del ejercicio
utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff.